en hebreo. Ok. Entonces, ¿adoramos a Jesús? Sí, adoramos a Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es el camino al Padre. Pero, lo más importante, ¿verdad? Es el Padre. Aunque está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Reconocemos que la paternidad que hay en Dios, ¿verdad? Merece un lugar especial. ¿Ok? Bien. Primera de Timoteo, la primera diapositiva, dice lo siguiente: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, que nos revele, Señor, lo que hoy tenemos que aprender. En tus manos ponemos, Señor, este mensaje, y que llegue, Señor, a lo profundo de nuestro corazón, que sea esa buena semilla, Señor, que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, y quiero decir, ¿verdad?, que la palabra de Dios nos dice que el misterio de la piedad, ¿verdad?, es indiscutiblemente grande. ¿Y qué es el misterio de la piedad? Bueno, Dios tuvo compasión de este mundo, ¿verdad? Dice la palabra que de tal manera Dios Padre amó al mundo que envió a su Hijo Jesucristo, ¿verdad?, su Hijo unigénito, a este mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Así es que por eso Dios fue manifestado en carne cuando el Señor Jesucristo nace de María, justificado en el Espíritu, cuando fue levantado de entre los muertos. Recuerden ustedes que dice la palabra que el Espíritu Santo, ¿verdad?, levantó de entre los muertos a Jesús. Dice que el Señor Jesucristo no pudo ser retenido por la muerte. ¿Por qué? Porque Él ya había pagado por todos los pecados, ¿verdad? Y Él nunca pecó, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, no había ningún lazo, nada que pudiera retenerlo en la tumba, ¿verdad? Visto de los ángeles, ¿verdad?, significa, ¿verdad?, que Él ascendió, predicado a los gentiles, que es el tiempo que estamos viviendo hoy. Nosotros somos gentiles. ¿Por qué somos gentiles? Porque no somos judíos, ¿verdad? Todo aquel que no es judío en la Biblia se llama gentil, ¿verdad? Y nosotros hemos recibido el mensaje del Evangelio, creído en el mundo, que también en la etapa en la cual estamos viviendo, ¿verdad?, que tenemos que seguir predicando para que la gente reciba el mensaje del Evangelio, ¿verdad?, recibido arriba en gloria, ¿verdad?, que significa que nuestro Señor está a la diestra del Padre, ¿verdad?, diciendo: ahora toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y prediquen. ¿Amén? Bien. Vamos a la siguiente. Dios en la creación. Génesis 1, del 1 al 2, ¿verdad?, nos dice lo siguiente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Todos hemos leído ese pasaje, ¿verdad? ¿Ok? Bien. Juan 1:1 es un pasaje paralelo, ¿verdad? Génesis es Antiguo Testamento, Juan es Nuevo Testamento, y dice que en el principio existía o estaba el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo mismo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué podemos encontrar en estos dos pasajes? Tenemos un Dios Padre, que es un Dios creador, pero también tenemos a Jesucristo, el Verbo, estaba juntamente con el Padre y juntamente, ¿verdad?, también participando en la creación. El Padre y el Hijo, ¿verdad?, y el Espíritu Santo son un mismo Dios, ¿verdad? Son iguales en sustancia, ¿verdad?, en poder, en sabiduría, ¿verdad? Entre ellos no hay diferencias. Entre ellos hay un conocimiento completo. Vamos a la siguiente. Sin embargo, por causa del hombre, el Señor Jesucristo, ¿verdad?, tuvo que tomar una función de hijo, ¿verdad? Porque algunas personas dicen: ¿cómo es posible
que si el Señor Jesucristo es Dios, porque se le llama hijo, ¿no? Porque si se le llama hijo, entonces quiere decir que fue un ser creado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros entender de la palabra? Es que Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Están al mismo nivel. Sin embargo, ¿verdad? Dice Filipenses 2:5 que el Señor Jesucristo, ¿verdad? Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Supongamos que hay dos personas en una compañía, dos gerentes o tres gerentes, pero en un momento dado alguien tiene que hacer un servicio como el trabajador, ¿verdad? Entonces, pues los tres como son gerentes, pues en su calidad de gerente no pueden hacer el trabajo de un trabajador. Pero sin embargo, es tan urgente y nadie más puede hacer esa tarea que entonces uno de ellos decide, yo voy a dejar de ser gerente para convertirme en un obrero y para poder hacer lo que ahorita urge que se haga. Entonces, aquella persona deja de ser gerente para convertirse en un obrero y entonces puede trabajar y hacer la tarea que urge que se haga. Algo parecido es lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Él siendo igual a Dios, Él dijo, ok, ¿verdad? Heme aquí, Padre, ¿verdad? Yo voy a hacer esa tarea. Envíame, ¿verdad? Yo voy a dar mi vida. El Señor Jesucristo estando aquí en la tierra, Él dijo, nadie me quita mi vida, sino que yo la pongo, ¿verdad? Él también dijo, nadie tiene mayor amor que este, ¿verdad? El que uno ponga la vida por sus amigos, ¿verdad? Y después dice, vosotros sois mis amigos, ¿verdad? Entonces, ¿Él qué hizo? Nos demostró su amistad y su amor, bajando del cielo, dejando su divinidad, ¿verdad? Más bien su forma divina, porque él seguía siendo Dios, ¿verdad? Pero dejando, digamos, su investidura de Dios para tomar, a través de María, un cuerpo humano y someterse a las limitaciones de todos los seres humanos. Él enfermó, y enfermó. No lo dice la Biblia, pero como ser humano todo se enferma, ¿verdad? Él tuvo tentaciones y las tuvo. Fue perseguido, murió también. Pasó todas las mismas cosas que pasamos como seres humanos. Sintió angustia, sintió temor, sintió gozo, sintió amor. Él encarnó, ¿verdad? Bien, Juan 1:14 dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito, que significa único, engendrado por el Padre, ¿verdad? Lleno de gracia y de verdad. ¿Nosotros somos unigénitos? No. Nosotros no somos unigénitos. ¿Somos hijos de Dios? Sí, somos hijos de Dios, pero por el Espíritu, por adopción, ¿verdad? Pero Jesucristo, ¿verdad? Es hijo de Dios porque Él toma esa función, ¿verdad? De decir, ok, yo dejo mi lugar acá arriba, ¿verdad? Y yo me someto como hijo para obedecerte, Padre. ¿verdad? Tú vas a ser mi Padre. Bien, vamos a la siguiente. ¿Qué importancia tuvo o tiene la relación de Jesús con su Padre? Vamos a ver la siguiente. Y ustedes recordarán que desde pequeño el Señor Jesucristo tuvo un gran interés en los asuntos del Padre. A la edad de 12 años lo llevaron al templo, ¿verdad? Y pues cuando se iban regresando, ellos pensaron que iba entre la gente, entre los familiares, y resulta que él se quedó platicando con los doctores de la ley, ¿verdad? Regresa María, ¿verdad? Y le dice, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Verdad? ¿Por qué te andamos buscando como locos? Bueno, no dice así, ¿verdad? Pero casi. Lucas 2:49 dice, entonces él les dijo, ¿por qué me buscaban? ¿Que no saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Pero ¿cuáles negocios? Si su papá en la tierra era José,
y era carpintero, ¿verdad? Pero él se refería a los negocios del Padre Celestial. Desde ese momento el Señor Jesucristo está declarando la importancia que tiene la paternidad celestial sobre su paternidad de José aquí en la tierra. De hecho, ¿cómo fue engendrado nuestro Señor Jesucristo? Por obra del Espíritu Santo. Ahí José no tuvo nada que hacer, ¿verdad? Sin embargo, José lo trató como un hijo, lo educó como un hijo, ¿verdad? Entonces aquí vemos que él manifiesta autonomía de sus lazos terrenales, ¿verdad? A mí me interesa, yo vivo en este mundo para las cosas de mi Padre Celestial. A los 12 años, ¿verdad? Estuve hablando con los doctores de la ley, preguntándoles, y también se quedaron sorprendidos de sus respuestas, porque ellos le preguntaron y vieron entonces cómo había una sabiduría especial, sobrenatural. Y él tuvo ese gran interés por la palabra de Dios, ¿verdad? Llenarse de la palabra de Dios. Vamos a la siguiente. A la par de su crecimiento, él cultivó la gracia. Muy importante, ¿verdad? Tú puedes decirle a tu hijo, estudia, échale ganas. Mira, esto va a ser tuyo, este negocio va a ser tuyo. Tú vas a ser un licenciado, tú vas a ser un doctor, tú vas a ser un, no sé, empresario, ¿verdad? Y a veces como padres nos preocupamos más por cómo va a ser la economía del hijo. Y eso está muy mal. Eso está muy mal. Porque a la par de que un hijo crece, tiene que crecer en la gracia de Dios. ¿Y qué significa? Conozca a Dios, que conozca a Dios y que Dios se agrade de él. Fíjense qué importante. Que tu hijo conozca a Dios y que Dios se agrade de él. ¿Verdad? Lucas 2:52 dice: Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. ¿Verdad? Estaba José, a ver, ese palito no lo estás cortando bien, te está yendo chueco, ¿verdad? A ver, no estás pegando bien esta situación, ¿verdad? No estás usando bien el cepillo, ¿verdad? José estaba ahí corrigiéndole, enseñándole seguramente, pues, un oficio. Pero más importante que eso, ¿verdad? Era que él se desarrollara en el temor de Dios. Un hijo, ¿verdad? Que conocía y que respetaba a Dios. Y también la gente que conocía a Jesús, ¿verdad? Sabían que él era un niño especial. Y lo vemos, ¿verdad? En la diapositiva anterior. Como aquellos doctores de la ley estaban sorprendidos. Bien, vamos a la siguiente. Cuando él fue adulto, ¿verdad? El Padre, ¿verdad? Su Padre Celestial, le acompañó siempre. ¿Qué pasó con José? Ok, gloria a Dios. Yo pensé que nadie me iba a dar la respuesta. Pero no sabemos exactamente cómo desapareció, pero de pronto ya no está en escena. ¿Qué le pasó? No sabemos. ¿Verdad? Seguramente murió. ¿Verdad? No creo que haya abandonado esa casa. ¿Verdad? Recuerden ustedes que la expectativa de vida no era como en la actualidad. En la actualidad, pues pensamos vivir unos 70, 80, 90 años. Pero en aquel entonces la expectativa era 40, 50, tal vez 60 años a lo más. Había muchas enfermedades, muchos accidentes, no había normas de trabajo, pero había guerras. Y los hombres especialmente siempre han sido más susceptibles a accidentarse o morir. Siempre, ¿no? Sí. Entonces, algo pasó, ¿verdad? Con José, pero él estaba aferrado a su Padre Celestial, ¿verdad? Dice, versículos, Juan 8:29 dice: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Qué nos deja ver este versículo? Tres cosas.
Él reconocía su origen y destino, ¿verdad? ¿Quién me envió? Papá Dios. ¿No? ¿Quién te trajo al mundo? Papá y mamá. Error. ¿Quién te trajo a este mundo? Dios. ¿Verdad? Dios le concede a los padres hijos. Si Dios no quiere, pues aunque tengas papá, aunque haya papá y mamá, ¿verdad? No pueden tener hijos, aunque sea un matrimonio, ¿verdad? No pueden tener hijos. Entonces, el hecho de tener hijos es una bendición de parte de Dios, ¿verdad? El que me envió, ¿verdad? Conmigo está. Dios Padre le respaldó en todas las cosas que Él hizo por una sola razón, porque el Señor Jesucristo siempre quería hacer la voluntad de Él. Tú me dirás, pero pues, ¿qué hay de mis planes? O sea, sí, o qué, si yo quiero hacer la voluntad de Dios, sé que Él me va a ayudar, pero si yo tengo algún anhelito, un deseo o algo por ahí, pues, ¿qué no le importa a Dios? ¿O qué no? No, sí le importa. Todo eso le importa a Dios. Es más, los profundos deseos de tu corazón, Dios los conoce y Dios te los va a conceder, pero en sus caminos y a su tiempo. A su tiempo. ¿Verdad? El secreto del Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque Él dice, no me dejan solo porque yo hago siempre lo que Él te agrada, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa que Dios esté contigo? Nadie te puede hacer frente. Su bendición está cayendo sobre ti todo el tiempo. Tus enemigos no son enemigos porque Dios los derrota delante de ti. Eso significa que Dios esté contigo. ¿Y cuál es la clave para que Dios esté contigo? Ser agradable. Yo hago siempre lo que le gusta a papá. Bien, vamos a la siguiente. Relación de la obediencia con la familiaridad. Todos tenemos familia, ¿verdad? Tenemos nuestros papás, tenemos nuestros hermanos, tenemos nuestros tíos. Eso es lo natural. Pero en el reino de los cielos las cosas son muy diferentes. En el reino de los cielos, la familiaridad tiene que ver con la obediencia. Vamos a ver por qué. Siguiente. Mateo 12, 48 al 50, ¿verdad? El Señor Jesucristo, Él estaba predicando, estaba en una casa, y de pronto uno le dice, oye, espérate, tu papá, tu mamá y tus hermanos y hermanas están acá afuera, te buscan. Y el Señor responde, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Qué sentiría su familia? Bien feo. Bien feo. O sea, de plano ya nos cortó. ¿Saben por qué iban por él? Porque decían que estaba fuera de sí. Está loquito ya. Se le botó de plano. Hay que rescatarlo porque lo van a matar, ¿verdad? Porque es un cabecilla, ¿verdad? Que ya se le botó acá, o no sé. Ellos iban supuestamente, ¿verdad? Como para rescatarlo y llevarlo a casa, ¿verdad? Y que ya se calmara y se tranquilizara, ¿verdad? El Señor Jesucristo dice, no, ellos no son mi familia. Mi familia son todos los que escuchan al Padre, los que hacen su voluntad, ¿verdad? Entonces, ¿somos hijos de Dios? Amén. Amén. Pero esa afirmación se hace realidad cuando obedecemos a Dios. Tal vez tú dices, yo soy hijo de Dios porque un día, pues me arrepentí de mis pecados, me arrodillé delante del altar, un pastor vino, oró por mí, ¿verdad? Lloré,
le pedí perdón a Dios, o a lo mejor así hice la oración del pecador, ¿verdad? Pero estás obedeciendo a Dios. Porque Jesús a los fariseos les dijo, ustedes son hijos del diablo, porque los deseos de su padre son los que hacen, son los que quieren hacer. Somos hijos de Dios si somos obedientes a Él. Si no somos obedientes a Él, ¿de quién seremos hijos? ¿El diablo? Está feo, está difícil, está duro, pero así es. Así es. Y si el Señor le dio la espalda a su familia, de ahí que esa creencia de los católicos, de que Jesús tiene que obedecer a su mami, porque aquí en la tierra así es, ¿verdad? Si la mamá lo manda, se hace. Si el papá lo manda, pues quién sabe, ¿verdad? Porque el papá es como medio. Pero si la mamá lo manda, se tiene que hacer porque es ley. ¿Cómo se llama eso? Matriarcado. Es parte de la cultura mexicana. Pero en la Biblia no hay matriarcado. Lo que Dios enseña en su palabra no es matriarcado. Lo que Dios enseña en su palabra es que el Padre tiene la autoridad. Del Padre viene la bendición. Y Jesucristo afirma de esa forma. Mi mamá y mis hermanos no creen en mí. No creen en lo que el Padre me ha dado para dar a este mundo. Pero mis discípulos que están aquí, que me están oyendo, ellos sí obedecen al Padre. Ellos son mis hermanos, ellos son mi mamá, ellos son mi papá. ¿Te das cuenta? Bien, vamos a la siguiente. ¿Cuál es el objetivo principal de nuestro Señor Jesucristo en todas las cosas? Que su Padre fuera glorificado. Él no hacía las cosas para decir, es que vean cómo el poder del Espíritu Santo está sobre mí. No. Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En otras palabras, yo quiero que mi papá reciba honor y reciba gloria. Y Dios va a recibir, mi papá va a recibir gloria si ustedes dan mucho fruto. Y si ustedes dan mucho fruto, van a demostrar que verdaderamente son mis discípulos. A veces nos pasa, ¿verdad?, que estudiamos la Biblia, ¿verdad?, estamos en los cultos, en las reuniones, pero no damos fruto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque realmente el discípulo tiene que dar fruto. ¿Verdad? Entonces tenemos que ir de la teoría a la acción. ¿Verdad? Bien, vamos a la siguiente. El Señor Jesucristo trabajó a la par de su Padre. Juan 5:17 dice, Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Por qué dijo él esto? Bueno, porque él sanó a un enfermo cerca del estanque de Siloé en el día de reposo. Lo criticaron, sí, estás haciendo cosas en el día de reposo, estás rompiendo la ley de Moisés. Pero él en todo tiempo quería hacer la voluntad del Padre, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, el día que fuera, donde hubiese una necesidad y el Padre, ¿verdad?, le dijera, esto vas a hacer, él lo hacía. Bien, vamos a la siguiente. A veces él se pasaba la noche orando aquí, platicando con papá. En aquellos días, Lucas 6:12, se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿A qué hora empieza la noche? Sí, a las 8. A las 6.
Cuando se mete el sol. 7:15, gracias por esa precisión. ¿Verdad? Y luego sale más o menos como a las 6 de la mañana, 5:45. A ver, ¿cuántas horas son? 7, 8, 9, 10, 11. ¿A las 6? A las 6 en punto y Ok. Entonces son como casi 11 horas y media más o menos, ¿no? 13 horas? No. de 6 a 7 son muy Entonces son como 13 horas. Imagínense, 13 horas orando a Dios. 13 horas orando a Dios. ¿Cuánto tiempo estás orando? A tu Padre. pero 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, media hora. Tenemos que orar más a Dios. Si Él es nuestro Padre, porque tenemos que ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Y Él, su pasión por el Padre era grandísima. Bien. Había un gran amor en Él por conversar con su Padre, ¿verdad? Y Él manifestaba esa necesidad de recibir de Él sabiduría y fuerza. Alguien me dirá, es que pastor, si me paso la noche orando, voy a amanecer, pero bien cansado. Pues si el Señor te fortalece, no. Vas a amanecer más sabio y más fuerte. ¿Verdad? ¿Cómo es que el Señor podía hacerlo? Se pasaban la noche orando y el día predicando, imagínense. Y liberando. Bien, vamos a la siguiente. Él estaba muy unido con su Padre. Bien, esta parte es difícil tal vez para algunos. ¿Por qué? Porque pues precisamente ha habido fallas en los papás. Por alguna u otra causa, el papá ha estado ausente en tu vida, tu papá ha estado ausente. Puede ser que por trabajo, por las circunstancias, ¿verdad? Por las relaciones, pero no ha estado contigo. ¿Y sabes qué causa eso? Causa un vacío en tu vida. Causa inseguridad. Mi papá, que es un hombre muy trabajador, pues yo lo veía en las noches y nada más un rato. Y él, digamos, en su amor, ¿verdad? En su deseo de dar lo mejor, pues lo hacía, ¿verdad? Pero yo recuerdo, ¿verdad? Que a veces tenía yo ganas de jugar con él y estaba muy cansado. ¿Verdad? Y hace falta que papá platique con los hijos, que les enseñe. Mi papá me enseñó muchas cosas, ¿verdad? Pero en cambio en su vida yo he querido más, que me enseñara más cosas, ¿verdad? Que pudiera, no sé, tener más tiempo para jugar conmigo, convivir conmigo. Cada vez la vida se hace más complicada, pero nosotros como padres tenemos que buscar siempre tener tiempos con nuestros hijos. Juan 7:21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también mis discípulos, ¿verdad?, sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Unidad, 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 unidad. Si te desconectas del Padre, te enfrías. Si te desconectas del Hijo, te enfrías. Si te desconectas de la iglesia, te enfrías. Si los esposos se desconectan y dejan de hablar y de convivir, se enfrían. Si los hijos dejan de hablar con los padres y están muy enfrascados en su mundo, la relación se enfría también. Tenemos que cuidar todo eso. Porque en la unidad hay bendición. En la unidad el enemigo no se puede meter. En la unidad hay sabiduría. Cuando el diablo, el lobo, se quiere comer una ovejita, pues no va directamente ahí al redil donde está el pastor. Le empieza a mirar al oído. Ahí cuando la ovejita está cerca del lejecitos. Oye esto, mira acá estos pastos, ve esto, ve qué bonito, acá hay agua.
tratando de que la ovejita se aleje del redito. A veces esa oveja gorda es la que te pegó el otro día, ¿verdad? Y ahí está la otra, ¿verdad? Esos no te quieren. ¿Para qué vas? ¿Para qué estás ahí? Apártate de ellos. Es más, le habla mal del pastor. Pues no, ni te cuida, ¿verdad? Vete para acá. Y el mozo está vestido de oveja. Y la oveja, ¿verdad? Pues se va apartando, se va apartando, se va apartando, se va enfriando, deja de asistir a la iglesia, deja de comunicarse con los hermanos, deja de hablar con el pastor, se aparta tal vez de sus padres. Y cuando está lejos, entonces viene el enemigo y se la devora. ¿Es importante el rebaño? Sí, es importante. Porque en el rebaño está la protección, están las demás ovejas. Si es una ovejita pequeña, pues a lo mejor pueden necesitar que le den lechita, ¿verdad? Bien, vamos a la siguiente. Él tuvo un amor tierno para con su padre. Marcos 14:36, él decía, Abba Padre, que significa papito, papacito. Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Esto se llama una apelación. No es una apelación de papas, ¿verdad? Es una apelación. ¿Y qué significa una apelación? Que tú, ante una autoridad, le pides que te dé, que te conceda, si es posible, algo. O tú a lo mejor vas a corregir algo. Ok. Entonces, ¿cómo se hace esa apelación? Se hace con amor, ¿verdad? Él presenta esta apelación con respeto, ¿verdad? Sin embargo, dice, si no es posible, yo lo que quiero es hacer tu voluntad. Ok. Vamos a la siguiente. Aunque era hijo, aprendió obediencia. Hebreos 5:7-8 dice: Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Verdad? Entonces, el hijo automáticamente no, que nace, ¿verdad? No es automáticamente obediente. Tienes que enseñarle a obedecer, y el hijo tiene que querer obedecer a Dios. Ese proceso también lo pasó nuestro Señor Jesús. Vamos a la siguiente. Él manifestó celos por todas las cosas de su Padre. Juan 2:16, ¿verdad? Dice, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mí. Si alguien le falta respeto a Dios, no podemos quedarnos y decir, hay que se vaya al infierno. No, tenemos que decir algo. Claro, Dios es poderoso, pero él puede defenderse, claro. Pero no podemos dejar que la gente contamine o manche el nombre de Jesús, o el manche el nombre de Dios y nosotros quedarnos como si nada. Vamos a la siguiente. ¿Qué respuestas dio el Padre a esa postura, a esa determinación de ser hijo? ¿Verdad? Primeramente, Dios lo reconoce. Mateo 3:17 dice que hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Si tú obedeces a Dios, verdaderamente demuestras que eres un hijo de Dios. Segundo lugar, ¿verdad? Dios va a hablar a las personas, ¿verdad? Les va a dar testimonio de que tú verdaderamente eres un hijo amado de Dios. Número 2. ¿Qué más hizo el Padre en respuesta a esa obediencia del Hijo?
Filipenses 2:9. Dice, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Fíjense, Satanás quiso tomar el reino por la fuerza. Se rebeló. Y es más, dice la palabra que arrastró a la tercera parte de las estrellas como para hacer presión. ¿No? Satanás está derrotado, su destino es el lago de fuego. Sin embargo, Jesucristo, por su obediencia, dice aquí que Dios lo puso hasta lo alto, le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, eso no está aquí, ¿verdad? Pero continuando el pasaje, se doble toda rodilla, ¿verdad? Y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios su Padre. ¿No? Rebelión, fracaso, condena. Obediencia, exaltación, honor. Vamos a la siguiente. El Padre, en respuesta a esa obediencia de hijo, le dio su herencia. Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. En otras palabras, Dios quiere iluminar nuestro entendimiento para que sepamos cómo es la herencia que le dio a nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros somos participantes de esa misma herencia. Nos adoptó y por medio de esa adopción nosotros participamos también de esa misma esperanza. ¿Cuál es la esperanza? La salvación. ¿Cuál es la esperanza? Estar eternamente con Dios. ¿Cuál es la esperanza? Que nuestra vida está asegurada en Dios. Hemos recibido una gloriosa herencia, ¿verdad? Pero hace falta que comprendamos cuál es el valor de esa riqueza. Hubo un hombre que iba caminando en un campo y encontró un tesoro, una perla, y se dio cuenta de ese gran valor que tenía esa perla. Y dijo, voy a hacer algo, voy a vender todo lo que tengo, voy a comprar ese campo, porque ahí hay un tesoro. Es lo que necesitamos hacer, hermanos. Darnos cuenta cuál es la herencia que Dios nos ha dado. Es una perla preciosa. Es un tesoro precioso que está en un campo que hay que comprar. ¿Y cómo se compra? Tienes que venderlo todo. Cuando el Señor le habló a aquel joven rico, ese joven rico le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Ya guardaste los mandamientos? Sí, Señor, desde mi juventud, ¿verdad? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoros en el cielo. Tal vez ese joven pensó, no es que los tesoros en el cielo no los veo y los de la tierra pues aquí ya los tengo. Le faltó fe. Bien. Siguiente, en la casa de mi padre, ¿verdad? Tenemos un hogar. Dios, ¿verdad? Tiene un hogar para el Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo nos invita a ese hogar. Dice, en la casa de mi papá hay muchas casas, muchas moradas. A lo mejor no son moradas, son rosas, ¿verdad? O son verdes. Hay muchas casas bonitas, hermosas, ¿verdad? Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y les tomaré a mí mismo para que donde yo estoy también vosotros estéis. ¿Bien? Papá Dios te ha dado una herencia, te invita a vivir en una casa en los cielos. Papá Dios te ha levantado. Papá Dios reconoce
que tú eres su hijo. Y terminamos con esta. La dicha de vivir con Dios. Apocalipsis 22, 1 al 4 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero, que es Jesucristo, estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. ¿Está bonito el cielo? Amén. Gloria a Dios. ¿Hay morada? Gloria a Dios. ¿Vas a recibir herencia? Sí. Pero lo más hermoso y lo más maravilloso del cielo es que vas a poder contemplar la gloria de Dios. Y mira, cuando la gloria de Dios viene y tú la contemplas, todo lo que Él es, ¿verdad? Te lo imparte, su amor, su gozo, su gloria, ¿verdad? El estar en la presencia del Señor, ¿verdad? Te da una plenitud en tu ser, de tal forma que, pues, no necesitas nada, porque Dios es todo, y Él cuando está irradiando esa vida en ti, ¿verdad? Él te satisface completamente, te llena de esa dicha de estar en su presencia. ¿Cómo es un día frío? Está feo, ¿no? Está nublado, no haya solecito. Pero ¿qué tal, verdad? Que sale el sol y tú dices, ay, voy a tomar el solecito. Y ahí como que miras al cielo, bueno, no mirar al sol, ¿verdad? Pero sí así como, ay, sí, voy a calentar. Pero lo mismo sucede con Dios. Dios es ese ser tan maravilloso, ¿verdad? Que con su calor, con su luz, con su presencia, llena completamente nuestra vida. Les invito a que nos pongamos de pie. Vamos a orar al Padre. ¿Y qué vamos a pedir en esta mañana? Vamos a pedir que nuestra relación con el Padre se profundice. ¿Tú adoras al Hijo? Amén. ¿Tú crees en el Hijo? Amén. ¿Verdad? Pero ahora debes honrar también al Padre. Lo que hagas, tienes que hacerlo para el Padre, con la ayuda del Señor Jesucristo, en el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo tiene que ser para la gloria del Padre, ¿verdad? Si honramos al Hijo, también el Padre recibe honra, pero también debemos nosotros honrar al Padre, obedeciéndolo a través de su Hijo Jesucristo. Señor, te damos gracias porque hoy que en este mundo, Señor, se celebra el Día del Padre, podemos entender cuán importante es esa función, Señor, que tú has tenido para con nosotros. Amándonos, dándonos la vida, dándonos la provisión todos los días, Señor, protegiéndonos, aconsejándonos, enseñándonos, también disciplinándonos, Señor. Porque eso también es una función importante del Padre. Ayúdanos, Señor, a andar en tus caminos. Confiamos que en ti estamos seguros. Ya no somos huérfanos. Ya no estamos en este mundo solitario, Señor. Ya tenemos un Padre, ya somos hijos de Dios. Ya hemos sido adoptados y tenemos una familia. Ayúdanos a permanecer, Señor, en esta familia. Ayúdanos a permanecer en tu presencia, unidos a ti, bendito Padre Celestial, obedeciéndote, Señor, y obedeciendo también, Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, que nos da revelación, que nos llena con su presencia, que nos da fruto para agradarte, pero también, Señor, que es nuestro guía y es nuestra forma de comunicación contigo y con el Hijo en este mundo. Gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo, gracias, Hijo,
Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Den un aplauso a nuestro Dios. ¿Anuncio? Sí, ok. Puedo volver a venir. Tiene 2 minutos.